Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de estudio del I Ching. Este va a ser, creo que el quinto encuentro ya. Y antes de seguir avanzando con material nuevo, quería presentarles otra forma de consultar al I Ching. Esta forma está presentada también por el maestro Juan y se trata de, le llama el oráculo de las 8 monedas. Entonces se trata de utilizar 8 monedas. Yo en este caso tengo monedas antiguas, ya se podría decir, de 1 centavo y deberían ser todas iguales, excepto por una en la cual vamos a pintar un lado, por ejemplo, un lado de la moneda va a estar pintado de otro color y todas las otras van a estar iguales. De esa forma vamos a mezclar nuestras 8 monedas y las podemos mezclar boca abajo todas y mezclarlas en una superficie, por ejemplo, o si no, mezclarlas como estoy haciendo yo ahora, simplemente, y después las vamos a distribuir en un arreglo circular siguiendo la forma que habíamos visto de la disposición de los trigramas según lo que se llama el arreglo del cielo anterior o Fuji. Entonces comenzamos con la posición de arriba, que se corresponde con el cielo, y vamos girando en sentido antihorario, lago hacia la izquierda, fuego, trueno, luego cruzamos al lado opuesto, viento, agua, montaña y tierra. Y en la posición en la que aparece la moneda que es diferente, que en este caso para mí fue la posición de trueno, ese va a ser nuestro trigrama inferior. Entonces, en la consulta yo previamente escribí la fecha, por ejemplo, el tema de la consulta. En este caso yo elegí hacer un diagnóstico o consejo emocional. Supongamos que estamos en un momento emocional de mucha consternación, que nos sentimos así como con la necesidad de guía, por ejemplo, podemos establecer como tema el plano emocional y escribimos entonces el trigrama trueno abajo. Escribimos las 3 líneas que lo conforman, que es una línea sólida abajo, seguida por 2 líneas blandas o 2 líneas partidas. Ya tenemos el primer trigrama. Luego volvemos a mezclar las monedas y también vamos a repetir el procedimiento. Pueden ser monedas, podrían ser piedras chatas también o algo que pueda identificar 8 elementos cualesquiera que tenga uno que sea diferente. Es el que me va a marcar el trigrama en cuestión. Entonces empiezo a colocar de vuelta cielo, lago, fuego, trueno, viento, agua, montaña y tierra. Y en la última, en este caso, me aparece la moneda que es distinta, corresponde al elemento tierra. Dibujamos el trigrama y tenemos entonces la tierra sobre el trueno o el trueno debajo de la tierra como hexagrama. Ya vamos a ver qué significa, qué número es y todo el análisis que se puede hacer respecto de las líneas. En principio tenemos una línea yang por encima, todas líneas yin. Ya podemos sospechar que el regente del hexagrama va a ser la línea sólida en el lugar inferior y tiene que ver con uno de los hexagramas que se llaman hexagramas de marea, que marcan el ascenso y descenso de la energía. No sé si no es el hexagrama del retorno, probablemente ya vamos a chequear eso. Ahora, para obtener la línea de cambio, como tengo 8 monedas y quiero obtener una línea de cambio, lo que voy a hacer es mezclarlas también y retirar 2. Y luego voy a empezar a colocar el resto de abajo hacia arriba en el orden de las líneas, y donde toque la moneda que es diferente va a marcar la línea de cambio. Entonces vamos a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Vamos a chequear en dónde quedó la posición de la moneda. A ver si es como está de un solo lado está la marca, puede ser que no se vea. Vamos dando vuelta a las monedas y me tocó la línea de arriba, que sería un 6 en el sexto lugar. Entonces la línea de cambio es arriba 6. Y ya tenemos el hexagrama
y una línea de cambio. Me va a quedar en el hexagrama que se forma el tendencial, me va a quedar montaña sobre el trueno, o el trueno abajo o adentro de la montaña. Y ahí tenemos una lectura del hexagrama. Lo interesante de este sistema, como lo plantea el maestro Juan, nos dice que cuando apartemos las dos monedas para quedarnos con 6 y obtener la línea de cambio, que apartemos dos que no sean la moneda diferente, para que sí o sí obtengamos una línea de cambio. Yo les digo que si lo apartan de forma aleatoria, por así decirlo, sin fijarse si queda o no la moneda diferente, les puede llegar a tocar también un hexagrama estático, en el caso de que retiren la moneda diferente, lo cual a mí también me parece una buena posibilidad. Digamos, permitir que aparezcan hexagramas estáticos va a depender del método de consulta, no todos los métodos de consulta lo permiten, pero en este caso, si lo hacemos de esa forma, sí podríamos tenerlo, y eso es algo que suele ocurrir muchas veces en los otros métodos, y que está bueno no perderse esa posibilidad, aunque va a depender de si uno quiere o no obtener una línea de cambio forzadamente, por así decirlo. Entonces, tenemos nuestro hexagrama, tenemos el hexagrama que obtuvimos, el trueno debajo de la montaña, que se corresponde con, vamos a la tabla, no, perdón, el trueno bajo la tierra es el 24, el retorno, y luego pasa a el trueno debajo de la montaña, que es el 27. Bien. Después podemos ir al análisis específico de qué me va queriendo decir cada uno de estos hexagramas. Bueno, retomando entonces donde estábamos, teníamos el método de consulta según utilizando 8 monedas. Cada moneda va a representar una posición dentro del arreglo. En este caso estamos utilizando el arreglo de Fuji, que es esta distribución donde está el cielo arriba, la tierra abajo, a la izquierda el fuego, a la derecha el agua. Podríamos utilizar también el arreglo del Rey Wen. Eso es como una cuestión de preferencia si uno, por ejemplo, en un momento determinado no recuerda específicamente cuál es el orden de los dos arreglos, porque a veces uno hace consultas y quizá no tiene texto a mano. Simplemente hay que asignar a cada trigrama una posición del 1 al 8 y luego vamos mezclando las monedas y obteniendo cada moneda ocupando una posición. En la posición en la que está la moneda que es diferente va a ser la del trigrama inferior, repito para el trigrama superior, y luego una vez más repitiendo la operación, quitando dos monedas voy a obtener la línea de cambio. Entonces me había aparecido el hexagrama número 24, el trueno abajo de la tierra, que también indica el retorno, y como línea de cambio era la de más arriba. Si hacemos el análisis rápido de las líneas, vemos que, por ejemplo, la sexta línea, que en este caso les voy a tratar de mostrar, por ejemplo, si tenemos la sexta línea, se corresponde a la tierra que está arriba, no tiene correspondencia con el trueno, por ejemplo, con la tercera línea de arriba. O sea, es decir, las dos son líneas yin, y si son dos líneas yin, la de más arriba del trigrama superior y la de más arriba del trigrama inferior no se corresponden, tendría que ser un par yin y yang. Tampoco la línea vecina, que sería la quinta, forma un par yin y yang, y tampoco es un lugar central. O sea que es una línea dentro de todo que no es muy auspiciosa. En ese sentido, indica una situación compleja, difícil, dentro de un hexagrama que es el retorno de la luz. Es un hexagrama que marca del momento de máxima oscuridad, empieza abajo a surgir nuevamente, representado por la línea yang del trigrama de trueno, empieza después de la pérdida de la luz, empieza a volver a aparecer la energía yang. Es como el inicio de la primavera, de alguna manera. Después de la oscuridad, vuelve la luz. Es un hexagrama que nos indica a veces en situaciones difíciles también que van a pasar. En algún momento la situación, por más compleja, por más oscura que sea, va a terminar pasando, y se transformaba con la línea de cambio de arriba, se va a transformar en montaña
sobre el trueno, que este representa como una boca abierta, se dice, entonces es el hexagrama número 27, que es el alimentar. También nos está un poco indicando que deberíamos prestar atención sobre todo a la nutrición, serían como quizá también las necesidades básicas en tiempos difíciles. Entonces, de esta manera, yo voy teniendo un diálogo a modo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy haciendo muchas consultas con motivo de esta presentación de este curso, entonces con relativa proximidad, no es una cada tanto tiempo, pero sí voy siguiendo como una línea de pensamiento, de diálogo, pensando en los hexagramas que obtuve anteriormente, según los temas sobre los que estaba preguntando, es como que hay un diálogo que uno va teniendo en donde puedo obtener consejos, puedo obtener alguna indicación sobre cómo transitar de la mejor manera posible una situación que quizá no es de lo más favorable. Bien, entonces esta es la forma de la consulta con las 8 monedas. Tienen que ser 8 monedas iguales, pueden ser 8 elementos, 8 piezas. No hace falta que sean exactamente monedas, pero sí hay una que la voy a marcar y esa va a ser la que va a indicar la posición correspondiente. Como concepto adicional, justamente me tocó un hexagrama que se corresponde con el retorno de la luz. Acá los hexagramas tienen una dimensión temporal y hay varios sistemas de análisis de esa dimensión temporal. Por un lado, tenemos, por ejemplo, la dimensión temporal asociada lo podemos asociar a los ciclos del día. Habíamos dicho que el trueno representa también la primavera o el amanecer. Entonces lo podemos correlacionar con el equinoccio de primavera. Por ejemplo, el fuego representa el máximo yang, representa el mediodía o también el verano, lo podríamos correlacionar con el solsticio de verano. El lago representa el otoño y el agua representa el solsticio de invierno. Entonces, de esa manera puedo estudiar también la dimensión temporal de los trigramas según por ejemplo, si me tocó en este caso trueno, corresponde con el solsticio con el equinoccio de primavera, y la Tierra, que se corresponde con este periodo después del verano. Entonces, la dimensión temporal del hexagrama que obtuve va desde el trigrama inferior, recorriendo hasta el trigrama superior, hasta el final del trigrama superior. Bien, entonces tiene este recorrido, lo podría esto trasladar, por ejemplo, a toda una dinámica de a qué mes corresponde. En este caso, si llevamos hasta el final, el inicio del trigrama del lago que representa el otoño sería el equinoccio de otoño. ¿Está bien? No, perdón, equinoccio de otoño. Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, que en tiempo presente, nosotros estamos ahora en primavera, en el hemisferio sur, entonces en el mes 9, ¿no? 21 de septiembre es el equinoccio. Todo este hexagrama que obtuve tiene toda esta dimensión temporal, que es casi medio año, porque va desde un equinoccio hasta el otro equinoccio. En realidad, hasta la montaña, pero la montaña termina cuando empieza el lago. Entonces son 6 meses de duración tendría la dimensión temporal de ese hexagrama. Yo podría dividir justamente esos 6 meses en las 6 líneas, el periodo de tiempo que obtengo. Entonces la última línea, por ejemplo, que es la línea de cambio, la de más arriba, se va a corresponder con el periodo el último de estos 6 meses. Va a ser, en este caso, antes el equinoccio de otoño, va a ser del 21 de febrero al 21 de marzo, por ejemplo, para el hemisferio sur. Esta es una forma de análisis del tiempo, cuando quiero ver el tiempo que transcurre desde el trigrama inferior, que representa un momento en el tiempo, hasta el trigrama superior. Otra forma de análisis también podríamos pensar según los hexagramas de marea, que se llaman, o hexagramas mensajeros, que son estos que se ven en este gráfico de a la derecha, que es como un yin y yang, en el cual vengo desde el máximo yin, representado por la Tierra, que está abajo, ascendiendo en sentido horario, va a ver que acá aparece, por ejemplo, esta primera línea yang, es el que obtuve, es el retorno de la luz. Después del tiempo de oscuridad empieza a aparecer la luz después de la oscuridad y llega al máximo yang representado por el cielo, en este caso. Acá estoy usando 12 hexagramas que representan el ascenso del yang y el descenso del yang, y en contraposición
el ascenso del yin, si lo vemos de abajo para arriba, cuando desciende el yang, está ascendiendo el yin para ir del máximo yang al máximo yin en un ciclo sin fin de temporal, de dimensión temporal. Entonces, en ese sentido, esa dimensión temporal me estaría marcando, por ejemplo, en este hexagrama, que es un hexagrama de marea, se dice, es el momento justo después del solsticio de invierno. Es otro análisis, me da otro tiempo. En términos de cómo dividen o cómo se dividía el calendario, sería de cosecha, de cultivo, ¿bien? Está representado por lo que son los términos solares, que se dice que habían 24 términos solares. Esto significa que aproximadamente cada mes de los 12 periodos de un año lo podemos dividir en dos partes. Y, por ejemplo, tomando en cuenta cada estación entonces va a tener 6 periodos dentro de una estación. Por ejemplo, tenemos los nombres según la traducción, pero en este momento, si estamos en la primavera, está el comienzo de la primavera, luego un periodo que se llama agua de lluvia, luego el despertar de los insectos, luego viene el equinoccio de primavera propiamente dicho, es decir, toda la estación de la primavera está como centrada alrededor del equinoccio, está un poco desfasado, no es que inicia el 21 de septiembre para el hemisferio sur exactamente, sino que se centra alrededor del equinoccio, y luego vienen otros periodos que se llaman, por ejemplo, pura luminosidad y gran lluvia. Bien, después viene el comienzo del verano, con todos sus periodos solares, donde está en el centro está el solsticio de verano, y lo mismo va a pasar con el otoño y con el invierno. Cada estación se puede subdividir y cada mes se puede subdividir. Entonces, en este sentido, vamos a tener que los hexagramas presentan una dimensión temporal. A veces, en una lectura, podemos obtener un hexagrama de estos de marea, que es alguno de estos 12 hexagramas que marcan como si fuera un reloj, que marcan a qué periodo del año se corresponde. Esto es justo después del solsticio de invierno. Bien. Entonces, podríamos utilizarlo así, o también podríamos ir a la información adicional que acompaña a cada hexagrama y nos va a dar a qué periodo del año corresponde. En este caso, el 24 se va a corresponder, esto está asociado al calendario chino, dice, es el 11º mes del año lunar o diciembre, que se corresponde con, también es el periodo del invierno. Entonces, tenemos que, antes de hacer un análisis temporal, establecer cuál va a ser nuestro sistema de referencia. Si vamos a trabajar con hemisferio sur, van a cambiar las estaciones. No voy a utilizar el periodo del calendario lunar. Si estoy en el hemisferio norte, voy a utilizar ese sistema de referencia. Esto puede parecer confuso, pero la idea es que encontremos un sistema que nos resulte cómodo para trabajar y que nosotros establezcamos cuál es la correspondencia antes de utilizarlo. Si les resulta más cómodo trabajar con el sistema de los 8 trigramas, según el rey Wen, que es esta distribución que vimos al principio, vamos desde el trigrama inferior hasta el trigrama superior, trazamos la dimensión temporal de todo el recorrido del hexagrama y dividimos ese periodo, por ejemplo, en 6 y cada periodo de 6 van a ser cada una de las líneas. En este caso, si son 6 meses, cada línea va a representar un mes de tiempo. Y si mi línea de cambio está, por ejemplo, en el sexto lugar, en el sexto mes, que sería el último, es donde tengo que prestar más atención a qué va a suceder desde que empiece el hexagrama hasta que termina. Puedo también tratar de ubicar dónde estoy yo temporalmente. Por ejemplo, en este caso estamos un poco antes de solsticio de verano, por ejemplo. Entonces, si yo estoy dentro de este recorrido temporal, se dice que estoy en tiempo presente de ese tránsito que tiene el hexagrama. Si yo no estuviera dentro de ese recorrido temporal, entonces no hago el análisis de tiempo porque me hace referencia a un periodo anterior. Tendría que, por ejemplo, si yo estuviera haciendo esta consulta en el solsticio de invierno que está por fuera de esta dimensión temporal y obtengo este hexagrama, en el análisis temporal me está hablando de un periodo que ya pasó. No me está hablando de un periodo presente. Si yo estoy en tiempo presente, en este caso antes del solsticio de verano, y
pertenece a la dimensión temporal del hexagrama, entonces sí puedo pensar que corresponde a la situación presente que estoy pasando y por lo tanto puedo pensar que cuando se desarrolle la sexta línea, el sexto mes, como hicimos este análisis, voy a tener esa dimensión temporal que va a estar ocurriendo. Prestar atención a qué va a pasar en este periodo, que va a tener significado especial para el consultante. Eso sería una de las cosas que quería mostrarles como niveles de análisis adicional que podemos tener respecto de la dimensión temporal. Entonces podemos tomar o bien los hexagramas marea, si obtenemos uno de ellos, o el sistema del trigrama inferior al superior, y si no, también cada hexagrama tiene su propia correspondencia con el calendario lunar chino, que en ese caso, si lo vamos a tomar, teniendo en cuenta que viene también de un calendario de la cosecha, estando en el hemisferio sur, yo le sumaría 6 meses o le restaría 6 meses según corresponda, para que haya una correspondencia respecto del tiempo climático. Hay personas que son como más, piensan en términos más absolutos y dicen, no, si es diciembre, no importa si es en China o en el hemisferio sur. Eso va a depender de el sistema de referencia que establece el consultante, o si ustedes están facilitando la consulta, lo tienen que establecer de antemano, para después no entrar en confusiones. Una vez que eligen un sistema de referencia, se quedan con ese y trabajan con ese. Bien, bueno, no sé si de esto tienen alguna pregunta. Yo quería pasar a mostrarles ahora otras diapositivas, ya entrando a conocer mejor cada uno de los trigramas que nos van a estar acompañando. Vamos a estar ahora saliendo del texto del I Ching completo del maestro Huang para entrar en otro texto que también es de el maestro Huang, que se llama La numerología del I Ching, y vamos a estar hablando sobre los trigramas primarios, su origen y desarrollo. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden ir dejando por ahí. En sí, ya sabemos que vamos a estar trabajando con estos bloques constructivos, que son los 8 trigramas primarios, son los símbolos, y es un lenguaje que existía incluso antes del lenguaje escrito, a través del cual me puedo conectar con esa dimensión, ese significado que está queriendo transmitir eh, el hexagrama o el trigrama en particular. Se le llaman los 8 Gua, por eso es el Pa Qua, pueden haber encontrado alguna vez ese término, porque son imágenes que se colgaban en lugares para que uno los pudiera observar. Por ejemplo, cuando hay una tradición en China de colgar figuras o caracteres chinos o cosas que traen, por ejemplo, buena fortuna, no símbolos que traen buena fortuna, se colocan en lugares donde se pueden ver. Eso es algo que es un Qua, es algo que cuelga para que se pueda observar desde lejos. Bien, entonces, sobre el origen de los trigramas, el origen está en el Tai Chi. El Tai Chi es el gran fundamento. Bien, Tai es grande y Chi hace referencia como a la viga fundacional, también es como a partir de lo cual se generan las dos energías primarias. Es en el símbolo que vemos a veces del Yin y Yang, eso se llama Tai Chi Tu, es el gráfico Tu del Tai Chi. Y la línea media es ese gran fundamento, es esa primera división que da origen a la dualidad. Y a partir de las subdivisiones siguientes van a aparecer entonces los distintos símbolos. Por ejemplo, del Tai Chi se genera el Yin y Yang, que lo vamos a representar con la línea partida y la línea entera. Y luego vamos a ir construyendo, como todo, de abajo hacia arriba. Entonces, si sobre una línea Yin agregamos otra línea Yin, es el gran Yin. Si sobre una línea Yang agregamos una línea Yang, es el gran Yang. Tenemos Tai Yin y Tai Yang. Luego, si a la línea Yin le agregamos una línea Yang, vamos a tener un Yang menor, es decir, es Yang, pero no es tan Yang. Y lo mismo si a una línea Yang le agregamos una línea Yin encima, va a ser un Yin menor, que significa que es Yin, pero no es tan Yin como el gran Yin. Bien, de esta forma van a surgir los trigramas, agregando una tercera línea, por ejemplo, el gran Yin, Tai Yin,
se puede transformar en tierra, cuando son todas líneas yin, o en la montaña. Tierra y montaña, los dos vienen del Tai Yin, son atributos yin, que representa, por ejemplo, la quietud, en el caso de la montaña, o lo receptivo en el caso de la tierra. El yang menor tiene una naturaleza dinámica, es móvil, pero no es tan yang como pueden ser los otros atributos. Y tenemos el agua, que pertenece al Xiao Yang, al pequeño yang, yang menor, y el viento también. Y dentro del yin menor vamos a tener el trueno y el fuego. Esto al principio puede ser un poco contradictorio, pero es como cuál es el origen del trigrama, lo que estamos viendo. El origen del fuego es el yin menor, ¿bien? Y el origen del trueno también comparten ese origen en común, que son las dos líneas de abajo. Y por último, el gran yang, vamos a tener el cielo, todas líneas yang, y el lago, que de alguna manera el lago siempre refleja al cielo, tiene esa capacidad. Bien, entonces esta es la construcción de los 8 trigramas. Cada uno entonces va a venir partiendo de las subdivisiones del Taiji, que es el gran fundamento, y es lo que nos dice que antes de la creación, representado por el círculo, estaba el Wuji, o el vacío infinito, el espacio infinito, y del Wuji surge el Taiji. El Taiji es la línea divisoria. Del Taiji surge el Yin y Yang, y del Yin y Yang surgen todas las demás cosas. Ese es el concepto de la creación. Había antes del Taiji hasta el Wuji, que es el vacío, o el espacio infinito en el cual aparecen todo el universo manifestado. A partir de estas dos energías primarias, entonces, se dice que cuando están en quietud forman el Taiji, forman este equilibrio, y cuando están en movimiento se empiezan a diferenciar, entonces empiezan a aparecer todos estos distintos elementos que se diferencian, por ejemplo, en el cielo y la tierra, también en el sol y la luna, en las tormentas eléctricas y el viento. Entonces todos estos fenómenos van a tener atributos yin y yang que se observan en la naturaleza y van a representarse con las líneas continuas y discontinuas. Estos van a ir formando los hexagramas, los trigramas primarios, los 8 gua primarios, y vamos a tener entonces todos los elementos que conforman el I Ching. Ahora vamos a estudiar un poco cuál es el atributo para cada uno de ellos. Bien, tenemos entonces tierra, montaña, agua y viento, trueno y fuego, lago y cielo. Con estos bloques fundacionales vamos a construir todos los hexagramas, y cada uno de estos bloques tiene sus atributos en particular. Se dice que, por ejemplo, en el caso del trueno, por ejemplo, tenemos la tierra genera el trueno recibiendo al cielo. Entonces es el hijo mayor, o el primer hijo, porque tiene una línea yang en el primer lugar. Luego, el agua sería el hijo del medio, y la montaña el hijo menor, en términos de cómo se generan. Es decir, el cielo le aporta una línea yang a la tierra, y según la posición voy a tener el hijo mayor, o el primero es el trueno, el segundo es el agua, y el tercero es la montaña, porque es la primera, segunda o tercera línea que aparece. Lo mismo cuando la tierra le aporta energía yin al cielo, aparece la hija mayor, que va a ser el viento, representado por el viento, la hija del medio, que representa el fuego, y la hija menor, que representa el lago, porque es donde aparece la energía yin que le da ese atributo. Entonces, en este sentido, como si fuera una gran familia, siendo el cielo hijos e hijas de esta familia cósmica, y hay como una suerte de proyección, obviamente, del orden social humano a los elementos de la naturaleza, pero también habla de los atributos que tienen que tener cada uno de estos cuando lo vemos en el orden familiar también. Cada uno de estos tiene un nombre chino, además. El cielo es Qian, el lago es Tui, el fuego es Li, el trueno es Chen, el viento es Sun, el agua es Kan, la montaña es Ken, y la tierra es Kun. Estos nombres chinos no necesitamos saberlos de antemano para relacionarnos con ellos, pero conviene, si vamos a empezar a utilizar el libro, saber que tienen su nombre propio, y conocer su nombre propio en chino está bueno para ir familiarizándonos más con los trigramas. Bien, entonces,
Si vamos a ir a el símbolo, lo que representa cada uno de estos 8 trigramas, cada uno tiene sus atributos, empezando por el cielo. El cielo representa la energía pura, energía creativa. Yang es la energía creativa del universo, es decir, todo el universo manifestado, todo lo que se observa por fuera de la Tierra es el cielo, también es el cosmos, son el sol, la luna, las estrellas, todo lo que se ve afuera, y se dice que es el gran padre de la creación. Bien, es entonces, dice el maestro Juan, no es exactamente el cielo o el universo, sino más bien la energía que se emplea para darle existencia a la miríada de las cosas. Es como la fuerza creadora detrás de la creación. Por eso a veces se asocia con, según el sistema de creencias y la religión que uno tenga, pues puede decir, bueno, es el creador también. Y tiene un atributo masculino o yang en este sentido de ser activo, de iniciar. Luego la tierra, por contraposición, va a representar la energía de responder a esa energía creativa. Es como cuando uno está creando algo con un material, está el que imprime la fuerza, que está moldeando algo, y está el material que está recibiendo. Eso receptivo es la tierra, es una energía de respuesta. Puede representar la Tierra como planeta, la Tierra como lo que nos da sustento también, pero es la energía de respuesta, es la energía de sostener también. Y también es la forma en la que la energía creativa puede manifestarse a través de lo creado. Bien, es como el complemento necesario para que nosotros podamos ver esa energía creativa es a través de la creación, a través de lo que está creado, a través de lo que llega a la existencia. Entonces, lo creativo y lo receptivo se van a estar complementando entre sí, ya que si no hay algo receptivo, si no hay algo yin, algo material, algo que pueda observarse, no tengo manera de percibir a esa energía creativa que está en acción. Entonces, son equilibrados los dos. Lo creativo y lo receptivo no es que uno sea mayor que otro, sino que se necesitan mutuamente en esta dualidad y se va a manifestar entonces como algo pasivo y receptivo y tiene un atributo, se dice, femenino. Bien. Luego tenemos el fuego, que es un símbolo del calor y la luz. También representa la claridad o el brillo. En algunos casos representa el brillo de la conciencia, el brillo del intelecto también. Representa inteligencia y sabiduría. Y tiene que ver con esto de poder arrojar luz o el discernimiento, ¿no? Arrojar luz, el discernimiento es poder observar. Ante la falta de este brillo es la oscuridad, es no poder discernir. Y en ese sentido es como la claridad mental, si se quiere, que distingue en los atributos, como por ejemplo lo que está bien y lo que está mal, en el orden social. Por ejemplo, es la luz que expulsa la oscuridad. Por contraposición, el agua también representa el peligro. Esto viene de que cruzar aguas era una actividad peligrosa, con muchas veces riesgo de muerte, cruzar ríos, cruzar lagos, cruzar mares. El pueblo de tierra adentro, digamos, de China continental, en general tenía mucho respeto por el agua. Siempre se trataba con mucho cuidado. No era un pueblo navegante. Si bien habían en pueblos más costeros que sí desarrollaron más la navegación, eran más de tierra adentro. Entonces el agua siempre representa algo difícil o algo peligroso y también se puede interpretar como caer en la oscuridad. Es un atributo yin. Como habíamos dicho, el li, el fuego, representaba también el mediodía y el kan representa la medianoche, es la oscuridad, es el momento en el cual uno, ante la falta de luz, no puede discernir y tiene que andar sobre todo con mucho cuidado porque todo es potencialmente más peligroso cuando estamos ante la falta de la claridad. Bien, entonces también está asociado con la luna y con el invierno, con el frío como naturaleza. El verano se asocia más con el calor, con el fuego, con el mediodía, el agua se asocia con el invierno y con el frío también. Luego tenemos el trueno, que representa la energía que despierta, por eso se ubica en el arreglo del Rewen en la primavera, en el amanecer, en el inicio de las cosas, es el remesón, es lo que sacude y es una energía excitante que pasa a la acción tomando prestado un poco de la energía creativa, pero no es la energía creativa en sí mismo, tiene que ver con
poner en movimiento también. La energía creativa es la que genera las cosas, pero esta energía del trueno es la que las despierta, la que las inicia, es como la chispa que da inicio al arranque de un sistema, de un motor, de un fuego. Siempre hay una chispa inicial, es eso que hace que empiece, que entre en acción. Tiene esa característica de levantar, agitar, asustar también. Se dice que el trueno cautiva a los hombres, a la humanidad, cuando llega siempre despierta y mantiene como un estado de exaltación en ese sentido. Luego tenemos el viento, que también pertenece al elemento madera, el trueno y el viento, los dos pertenecen al elemento madera asociado con esto, con la primavera, con el inicio, con el despertar, con el amanecer, y ya es una cualidad como el viento y como la madera también representan lo que va penetrando, lo que va avanzando, lo que se adapta a los cambios, lo que al encontrar un obstáculo busca por dónde penetrar, ya sea penetrar adentro de la tierra o como el viento que sopla por entre los árboles. También el viento representa el movimiento, lo percibimos a través del movimiento, pero es un movimiento más suave, ¿bien? Más blando, si se quiere, más adaptable, y sobre todo tiene como esta idea de algo que es relativamente un poco más favorable y más fácil de llevar que el trueno, que representa también la tormenta, como un viento quizá más huracanado. Entonces se dice que el mejor clima es un sol brillante con una lluvia templada o un pequeño viento, y el viento también tiene que ver con el dispersar, con la comunicación, con el ir hacia todas partes y avanzar suavemente. Bien, em, tiene una profunda influencia y sobre todo es la forma de lidiar frente a la rigidez también. La suavidad vence, si se quiere, a la rigidez. También la forma de lidiar con los obstáculos está dentro del atributo del trigrama del viento. Bien, entonces nunca fuerza, y al no forzar entonces se dice aceptado. También tenemos la montaña. La montaña representa a una energía de la quietud, energía calmante. La montaña es lo que está firme, es algo que siempre va a estar ahí, y por lo tanto es como un complemento de las demás. En el ciclo, la montaña representa la quietud antes de la primavera, está asociado también como al final del invierno, y es lo que hace que las cosas se detengan. Bien, es como que calma, detiene. Al contrario del trueno, si el trueno es pasar a la acción, la montaña es mantenerse quieto también, o mantenerse dentro de los límites. Es siempre lo que permanece como una referencia fija que sirve de punto de partida para establecer las demás cosas. También el último va a ser el lago. El lago se traduce a veces como lo alegre, es una energía estimulante. En la historia de por qué el lago es lo alegre, se dice que donde había lago, el lago también puede ser un estanque o una ciénaga o un humedal, un lugar donde hay agua, y por lo tanto al haber agua se puede haber cultivo. Es comparado con un río, es más amable, es una manifestación del agua más amable. Además el lago refleja el cielo, tiene ese atributo también que nos transmite serenidad también, cuando el lago está quieto, y al proporcionar agua, al proporcionar alimento, al proporcionar serenidad, se traduce también como lo alegre o la alegría o el deleite también. Bien, entonces Tuey significa hablar con alegría y tiene ese significado, una alegría que favorece el crecimiento y tiene estos atributos positivos, siempre ubicado según el contexto en el que esté. Después vamos a ver cómo se vayan conformando los hexagramas, por ejemplo, nos va a dar información. Si aparece agua y lago, el agua representa una situación peligrosa. Si el agua está arriba del lago, es una situación de desborde, simboliza el crecimiento excesivo de un lago o de un río. Si el agua está debajo del lago, representa una situación de agotamiento, cuando el agua se ha ido a la profundidad. Entonces, no siempre que aparezca el lago va a ser algo necesariamente positivo, pero va a depender de la relación que tenga con el otro trigrama, según esté también hacia afuera o hacia adentro. Si el trigrama que obtenemos es hacia afuera o arriba, representa el trigrama superior lo exterior, la actitud hacia afuera o la situación externa, y hacia adentro es la actitud interna o el estado interno
con el que estamos transitando una determinada situación. Y ahí tenemos entonces los 8 trigramas y sus atributos. A través de estos atributos es como vamos a interpretar cómo vamos a hacer los, como se dice, las características de cada trigrama, de cada hexagrama, qué me quiere decir, cuál es el significado general, va a partir de los trigramas que lo conforman y nos va a dar entonces más información. Conocer estos trigramas, conocer sus atributos nos puede ayudar a entender mejor qué es lo que estamos lidiando frente a una situación determinada. Hasta acá es el contenido que tenía entonces para la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta o comentario. Pueden hacerlo también. Si tienen algún hexagrama para analizar en algún momento, también lo pueden tratar de compartir. Y como les decía, de esto, al tener un cuaderno en el cual uno va haciendo como una suerte de seguimiento de las lecturas, de los hexagramas, se va como teniendo un diálogo con el I Ching que me permite continuar conversando. No es que se cierran quizá los temas anteriores, siempre cada consulta, no conviene hacer consultas muy seguidas sobre el mismo tema, sino si tengo dudas puedo preguntar sobre otro aspecto. Por ejemplo, en este caso habíamos hecho una pregunta sobre la dimensión emocional y si ven hay un hexagrama que habla del retorno de la luz, de que hay momentos oscuros en los cuales siempre van a pasar, por ejemplo, es una interpretación sin leer el texto, ya puedo obtener información. Hay una línea de cambio que me está indicando, por ejemplo, una situación quizá de dificultad y que se transforma en otro hexagrama que me indica más prestar atención a la nutrición. Entonces me va como dando consejos el I Ching de cómo ir transitando situaciones complejas, situaciones difíciles. Si realmente la situación no es compleja, no es difícil y yo ya sé lo que tengo que hacer, no es necesario consultar el I Ching en este sentido, sí puedo estudiarlo para conocerlo más. Así, el día de mañana, cuando necesite una consulta, voy a tener la preparación necesaria para interpretarla correctamente. Pero la idea es esto, que vayan teniendo un diálogo con el texto, un diálogo con esta sabiduría antigua, que les pueda ayudar también a transitar mejor su presente. Así que bueno, hasta acá con el encuentro de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario, lo pueden dejar después en el video, si lo ven en diferido, o más adelante. Y nos estaremos encontrando en la próxima, profundizando, viendo otros métodos de lectura y profundizando más sobre los trigramas.